Buen día. Quiero hacer algunas aclaraciones sobre el tercer debate presidencial que sostuvieron Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Maínez. Las aclaraciones que quiero hacer es lo siguiente. Primero, Claudia Sheinbaum presenta una serie de datos, gráficas, en las que según esto ha descendido la delincuencia, que está la economía mejor y todo. Aclaro una cosa, son sus datos, sus otros datos, o sea, puras mentiras. Y si la prueba de que está mejor son sus datos, pues obviamente es mentira. Porque López Obrador, siempre que le han presentado unos datos de agencias internacionales, de organismos de investigación científica, que dicen una cosa, Obrador ha dicho claramente, yo tengo otros datos, ¿sí? Él va a decir mentiras. Entonces, todos los datos que proporciona Sheinbaum en sus gráficas son mentiras. Mentiras descaradas, ni siquiera disfrazadas, son descaradas. Alguien puede pensar que hay menos delincuencia que antes. Nadie lo puede decir. Obviamente no hay menos delincuencia, hay mucha más delincuencia, todo el mundo la ve. ¿Alguien puede decir que hay menos corrupción? Nadie lo puede decir, hay mucha más corrupción. Y si un obradorista, seguidor de Obrador, dice que es cierto lo que dice Obrador, es que están idiotizados, están endemoniados para decir mentiras tan flagrantes. Ahora, número uno. Número dos, este gobierno de López Obrador, la democracia cayó. Es un autoritarismo y para muchos expertos es una dictadura de facto. Y Claudia Sheinbaum quiere alargar la dictadura. Y hay muchas pruebas. Una de ellas que presenta Xóchitl Gálvez es como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, era un indigno, inmoral, delincuentoide arrastrado de Obrador, que dijo claramente a López Obrador que él le decía a Arturo Saldívar que convenciera, que influyera en los demás ministros para que se hiciera lo que Obrador les decía, por el bien de México, como siempre. Y lo dijo. Y Saldívar reconoce que se lo decía. Ahí hay una clara violación a la separación de poderes. Clarísima. ¿No la puede negar? Pero de inmediato saca Claudia Sheinbaum su comentario, en la cual dice que Alejandro Moreno del partido PRI y unos ministros se reunieron en diciembre, o hace varios meses, y lo dice Sheinbaum con una malicia tremenda, que en lo oscurito y que ahí no hay separación de poderes. Momento, le preguntan a uno de los ministros en una entrevista, ¿por qué fue Alejandro Moreno, el de un partido, a una reunión con los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué dijo el ministro? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene puertas abiertas. Al que quiera ir a dialogar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede hacerlo. No fue en lo oscurito, no fue en lo oscurito, pues que lo saben los demás. El que hayan tenido una reunión de puertas abiertas, donde puede ir cualquier persona, también o de Morena, puede pedir una audiencia o una plática con la Suprema Corte, se la pueden dar. Y lo ponen como que es una
imposición del poder no sé, a la Suprema Corte. No, señor, no hay ninguna. Es un caso en el cual cualquiera puede ir a hablar con la Suprema Corte. Y eso lo aclaró el ministro. Pero Morena anda buscando siempre y encuentra cualquier cosa y lo agranda, lo agranda. Aquí el error de Xóchitl Gálvez es de que, como es una candidata ciudadana, no quiere defender al PRI, al PAN y al PRD. Entonces lo que hace Claudia Sheinbaum en los debates es atacar a gobiernos del PRI, del PAN y del PRD de antes. Y como no están los del PRI, PAN y PRD, no pueden aclarar que lo que dice Claudia Sheinbaum es mentira o que es distorsionado, como lo que hicieron, esto que digo que es distorsionado, en la cual Alejandro Moreno habla con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tiene? Eso no significa que los esté obligando a que hagan lo que él dice, como si lo hacía Obrador con Arturo Saldívar, porque lo reconoció López Obrador. Y dicen que no hay que hay separación de poderes. Nunca un presidente se había metido tanto y agredido tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral y al INE, como López Obrador. López Obrador continuamente está agrediendo a los ministros de la Suprema Corte, porque los ministros toman sus decisiones jurídicamente y Obrador, cuando ve que la decisión no es lo que él quiere, se mete y los califica y los juzga. Ahí no hay separación de poderes. Él sí viola la ley continuamente. Y los otros gobiernos nunca hicieron con tal descaro, con tal cinismo, tanta violación a la Suprema Corte, al Poder Judicial, como lo hace López Obrador. Es increíble la enfermedad mental de López Obrador, que sabe que los ministros de la Suprema Corte tienen su función propia. Él se mete en todo y los acusa en sus conferencias mañoseras todos los días y los insulta y dicen que están al servicio de no sé quién, cuando ellos simplemente se basan en la ley. Pero Obrador dijo un día: no me digan que la ley es la ley. Para Obrador la ley no es la ley. Para Obrador la ley es su capricho, su egoísmo, su maldad, su venganza, su destrucción, su asesinato. Todo es para Obrador la ley, menos la ley misma. También otra cosa. En el debate, Claudia Sheinbaum dice que el gobierno de Fox y de Calderón, los peores gobiernos de la corrupción y de todo, son palabras, no presenta ninguna prueba. En cambio, Xóchitl Gálvez da cifras que no son de ella ni del PRIAN, son cifras de organismos autónomos de investigación de diferentes cosas. Son las cifras que da Xóchitl Gálvez. No son agencias del PAN, del PRI, son instancias que hacen investigaciones, como México Evalúa, como Mexicanos contra la Corrupción. Esos no son del PRI, del PAN, del PRIAN, no son de ellos. Son gente dedicada a hacer esas investigaciones. Y son los que dicen que Morena es de lo peor. No es el PRI y el PAN. El PRI nada más dice lo que dicen las investigaciones. Por ejemplo, está diciendo Obrador que fue de lo mejor en el manejo de la pandemia. Y les aclaro una cosa: la Organización Mundial de la Salud, óiganlo bien, mundial, la OMS, dirigida por Sarandon,
no recuerdo su nacionalidad, dijo claramente que México fue de los peores en el manejo de la pandemia. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice Obrador? Que son un ejemplo en el manejo de la pandemia. Y ya se hizo una investigación de gente experta, de gente sobre que no son del PRI, del PAN, son ajenos a eso, son investigadores. Y hacen el informe del manejo del COVID en México. ¿Y saben qué? Igual que la Organización Mundial de la Salud, este informe dice lo mismo. Obrador fue el peor, el mayor asesino, maldito asesino López Obrador. Y qué bueno que en la marcha rosa de este 19 de mayo te dijeron asesino, asesino, asesino. Y por si no lo quieres aceptar, te informo, te recuerdo que asesinaste a tu hermano cuando estabas en la adolescencia. Eres un asesino. Y fuiste el peor en el manejo de la pandemia. No lo dice el PRI, no lo dice el PAN, no lo dice alguien que te odia, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En todo fuiste el peor en el COVID. Eres un asesino. No solo en el COVID, eres el mayor asesino de México por aumento de homicidios en tu gobierno, por más de 806,000 muertos en el COVID, de los cuales 300,000 fueron por tu culpa, por la mayor cantidad de muertos por desabasto de medicinas, por la mayor cantidad de masacres, por la mayor cantidad de desaparecidos, por la cantidad mayor de feminicidios, por la intervención del crimen organizado. Por todo eres el mayor asesino. Y también dijo Claudia Sheinbaum, que lo malo es que no están ahí los del PRI para que aclaren. Xóchitl no está defendiendo al PRI ni al PAN, está haciendo su campaña diciendo lo que ha sucedido y lo que ella propone. Entonces esa desventaja de que Sheinbaum sí está atacando a partidos que no están presentes. Entonces dice Sheinbaum que disminuyó la delincuencia. Ahí va otra vez. Según las cifras mundiales, aumentó la delincuencia en México enormemente. También dice Claudia Sheinbaum que bajó la corrupción. Y les voy a aclarar algo. Son cifras. Cuando Vicente Fox y Calderón y inclusive Peña Nieto fueron presidentes, México en la gráfica mundial, México estaba menos mal en corrupción que con López Obrador. Con López Obrador, óiganlo bien, México pasó a ser de los 5 países más corruptos del mundo. Cifra oficial, por favor. En cambio, cuando estaba Peña Nieto, estaba en el lugar con Obrador, cayó en la falta de combate a la corrupción al 135. Con Peña Nieto, al que tachan de muy corrupto, estaba en el 117. De 117 caer al 135, ¿qué tanto es el aumento de la corrupción? Enorme, enorme. Por lo tanto, Obrador y Morena son los más corruptos de la historia de México. Cifras oficiales. No los otros datos de Claudia Sheinbaum, de Morena, de Obrador, que son puras mentiras. Bueno, hay muchas cosas que aclarar, nada más quería aclarar eso. Otra, ya le dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, a Obrador y a Claudia Sheinbaum que no pueden decir que los de la oposición, PAN, PRI y PRD van a quitar los programas sociales. Pero como Morena, Claudia Sheinbaum y Obrador son unos delincuentes que violan la ley, otra vez en el debate
dijo claramente Claudia Sheinbaum, que Morena era la única que podía garantizar la continuidad de los programas sociales. Ahí está violando la ley. Pero ¿saben qué? El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que Obrador puso de jefas a 2 obradoristas, son unas malditas arrastradas, el INE y el Tribunal, que no están haciendo valer la ley en lo electoral. Entonces se volvió a decir una mentira y una violación a la ley Claudia Sheinbaum. ¿Y acaso el INE ya le dijo que no puede hacerlo? ¿No? ¿Saben qué hizo el INE? Decir que para la marcha rosa no se vistan de rosa. Cuando la marcha se hizo, vean como 5 marchas, se han vestido de rosa. ¿Por qué? Porque Xochitl le gusta ese color, no quiere que sea del PRI, del PAN y del PRD, sino ciudadano. Si también lo usa el INE, en nada afecta. Ah, pero Tadei, a petición de los corruptos, malignos peleoneros de Morena, ¿qué no usa el rosa? No le hicieron caso. Pero ¿por qué no dice el INE que los servidores de la nación que andan haciendo propaganda a favor de Morena, que no fueron contratados para eso, lo cual es una violación descarada de la ley? ¿Por qué no les dice que no se vistan de guinda, del color de Morena? ¿Por qué no insisten que no anden diciéndole a la gente que no, que si no votan por Morena les van a quitar programas sociales? Se lo han dicho muchas veces al INE y han hecho algo, más que un comentario, que no digan. La cantidad de aclaraciones que hay que hacer en los debates es enorme. ¿Y con qué acabó diciendo? Que a mí dijo, habla de corrupción y de... Pero ¿saben qué? Y menciona varios casos del PRI y del PAN, que abarcan como más de 10 sexenios. Entonces, claro, en 10 sexenios, pues en cada sexenio hubo algo y lo juntan y lo ponen como la gran corrupción, la gran delincuencia. No, es de 10 sexenios. En cambio, en Morena, con un solo sexenio, ya rebasaron toda la delincuencia, toda la corrupción de 10 sexenios, de 60 años o 70 años del PRIAN. Pero lo ponen de una forma muy astuta. ¿Y con qué acaba diciendo Claudia Sheinbaum en el debate? Nosotros somos la honestidad, ellos la corrupción, falsos, son los más deshonestos. Nosotros somos quién sabe qué. Hace una tira ahí de frases. Nada más le digo a la gente, lo que dice Claudia Sheinbaum son pura palabrería, discursos falsos, huecos, pero sí muy astutos, idiotizantes, que le creen los idiotas que apoyan a Morena. Pero son sin datos, son los que sí presentan datos contra todo lo que es Morena, su corrupción, su delincuencia, es la oposición. Los periodistas sí demuestran con datos y con cifras, no de un grupito, sino de la sociedad de investigadores. Demuestran toda la corrupción, toda la delincuencia. Pero yo sí estoy inconforme, muy conforme con Xochitl, porque ha dicho mucho de la verdad de la apestosa dictadura corrupta, destructora de López Obrador y Morena. Pero no defiende a los partidos. Cuando dicen que Fox que no quería no puso los programas sociales, ¿por qué no dice Claudia Sheinbaum, por qué no dice Xochitl Gálvez, que el que puso la pensión a viejitos en todo el país fue Vicente Fox del PAN? Se llamaba 70 años y más. La puso en todo el país. López Obrador la puso en la Ciudad de México y ahora que es presidente ya la puso en todo el país. Pero el que la puso primero en todo el país fue
Vicente Fox. Pero a mí me molesta que el PRI, el PAN, el PRD y Xuxa no se defiendan. También, en un debate anterior, en el segundo, dice Claudia Sheinbaum que la economía está mejor que nunca. Falso. Está creciendo al 2.2.3. Pero es la economía de rebote que después de la pandemia, porque el promedio de crecimiento anual sexenal de Morena es del 1%. En cambio, el promedio anual sexenal del crecimiento económico con Peña Nieto fue del 2.5, con Felipe Calderón fue del 3.5, con Vicente Fox fue el del 2.2, con Zedillo fue del 3.9, con Salinas fue del 4 punto y tantos. El menor crecimiento sexenal de los gobiernos ha sido el de Morena, con un 1%. Y hablan que la culpa de la pandemia, no. Antes de la pandemia, a finales del 2019, ya en el primer año la economía, el crecimiento económico cayó al 0%. Del 2.5 que lo dejó Peña Nieto al 0%. Antes de la pandemia. Óiganlo bien, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, todavía no llegaba la pandemia y era el peor sexenio en lo económico en más de 6, 7 sexenios. ¿Sí? ¿Les queda claro? Claro, después de la pandemia, que todos los países cayeron económicamente, viene la recuperación cuando se acaba la pandemia y el crecimiento es rápido, del 3%, de otros países del 4 o 5%, México del 3% lo máximo, y ahorita está en el 2.1%, y lo presumen como que es el crecimiento. Es más, con una mentira que dijo enorme Claudia Sheinbaum del 3%, mentirosa, del 2.1%. Pero es la de rebote. Y luego, en un video, en una cosa que dice Obrador, no en los debates, que el nearshoring es creación de él, falso. El nearshoring viene desde Carlos Salinas de Gortari. Lo que sí es que el nearshoring, que ahorita está en México, debido a los conflictos de las dos potencias económicas, China y Estados Unidos, ha habido una recanalización de industrias hacia otros países y México es beneficiado, pero no por López Obrador, al revés, por López Obrador el nearshoring no se ha aprovechado, mínimo, cuando debería haberse aprovechado muchísimo. ¿Por qué? Porque López Obrador odia el crecimiento económico, odia a las empresas privadas. Bueno, si son para sus hijos, no las odia. Odia a las empresas privadas. Y ha habido una fuga de capitales. Y los muy mentirosos dicen que aumentó el nivel de inversión a las empresas privadas. Falso. A sus hijos y a sus cuates, como un vil nepotista, sí, a ellos sí. Pero la inversión en la empresa privada cayó en México. El nearshoring está pésimo, no se ha aprovechado por culpa del maligno y psicópata López Obrador. De veras que cada vez que abre la boca Obrador y Claudia Sheinbaum y cualquiera de Morena, hay que aclarar porque son unos mentirosos, unos descarados mentirosos corruptos. Gracias.